Bienvenidos al Colegio de Empresarios, una sesión más de introducción a los negocios de la licenciatura en Mercadotecnia. Decíamos en la sesión anterior, en el proceso de selección, ¿qué pasa cuando yo voy a buscar un trabajo? Bueno, me van a decir algunos de ustedes, oiga profesor, pues yo ya tengo mi empresa, yo ya pasé por eso y gracias por el recuerdo, pero ahora estoy yo del otro lado del escritorio. ¿Qué debo de hacer? Bueno, primero, buscar que la persona cubra las necesidades del puesto sin exagerar. Me ha tocado empresas en donde prácticamente la persona tenía que haber nacido hecha para el puesto y además les piden 5 idiomas y van a ganar 2,000 pesos al mes. Seamos sensatos. O también, otros casos, piden a una persona que tenga 10 años de experiencia para un puesto de director, pero que no sea mayor de 30. Entonces, ¿cómo va a tener 10 años de experiencia como director y que no sea mayor de 30? A veces los mismos reclutadores se les van los pies y no se dan cuenta. Y uno cuando ojea el periódico, nada más para ver cómo anda el mercado de reclutamiento y todo, dice, caray. Y también están en internet algunas linduras de aquel tipo. Buscan a un director comercial, un director de finanzas, no mayor de 35 años. Si alguno de ustedes está trabajando en esa área, se va a dar cuenta que ahí sí es importante la edad. ¿Por qué? Porque nos va dando un feeling que de otra manera no tendríamos. La experiencia es importante. Entonces, cuando nosotros estemos del otro lado del escritorio como reclutadores y entrevistadores, seamos sensatos. ¿Qué requiere el puesto? Bueno, es muy sencillo. ¿Qué tenía el que se fue o el que creció? ¿O el que subió o el que despedimos? ¿Qué perfil tenía? Empecemos por esas cosas. Si vamos a hacer un cambio en el puesto, ¿qué otra cosa necesitamos? Pero de pronto me encuentro con que queremos un ingeniero químico con experiencia en plásticos de tal tipo, en inyección, que haya manejado esta máquina, que además haya tomado este curso en Alemania, que hable más o menos el alemán, un 50% de francés y 100% de inglés, que tenga 25 años. Sí, seamos congruentes. ¿Qué le pedimos al candidato? Puntualidad. Yo siempre me fijo en la puntualidad. Yo cuido mucho mi puntualidad. En eso es como un vicio más que un defecto, ¿no? Es algo malo y molesta porque procuro siempre ser puntual. Y a veces yo calculo que en una ciudad como la Ciudad de México, llegar unos 15 minutos antes es preferible, incluso hasta 20. Nunca sabemos dónde vamos a encontrar una marcha, una calle cerrada o un plantón. Entonces, salir con el suficiente tiempo. Entonces, prever. Una gran recomendación que les doy al que está de este lado del escritorio, seleccionando, sean ustedes puntuales también. Si ustedes citan a una persona a las 4, atiéndanlo a las 4. ¿Por qué? Generamos una presión innecesaria. A veces se hace, pues, con conciencia, y lo estamos observando a través de una cámara a ver cómo actúa mientras espera. Si se enoja, si se desespera, si está viendo un periódico. Pero si no somos especialistas en la materia, no hay por qué hacerlo. Dejemos a los expertos que hagan ese trabajo. Nosotros seamos puntuales. No se valen preguntas personales. No nos enriquece. No nos sirve de nada saber por qué se divorció o cómo es su relación con su actual esposa. Muchas veces hacemos preguntas que nos metemos en cosas que no debemos de meternos. Lo que sí nos interesa es su experiencia profesional. ¿Qué ha hecho? ¿En qué se ha equivocado? ¿Qué aprendió de ese error? Pero hay una cosa que normalmente no nos preguntan cuando estamos haciendo una solicitud y que por eso mismo cuando nosotros entrevistamos tampoco lo preguntamos. ¿Qué aportaste a tu compañía? ¿Qué le dejaste a tu compañía? ¿Sí? Pasamos en los puestos y no dejamos una huella positiva en la organización. ¿Sí? Algo que dijéramos, esto no estaba cuando yo llegué y ahora ya está, y ya lo implanté y sigue funcionando y es útil para la organización. Nunca le preguntamos eso a las personas y a veces nos podemos llevar sorpresas, sí lo intenté y no me dejaron. Y a veces lo que nos está diciendo la persona se nos hace una cosa muy sensata, muy lógica. ¿Y por qué no se aceptó? Bueno, porque yo tenía poco tiempo, tenía poca edad. ¿Y por qué no lo intentaste después? Porque me desanimé. Cuidado, ya nos está diciendo un poquito del perfil de la persona. Tenemos que ser muy cuidadosos en qué preguntamos, pero no preguntar por preguntar.
Una recomendación es que hagan la entrevista ágil, no la hagan innecesariamente larga y tengan un speech, tengan un cuestionario, ¿sí? En las primeras veces a lo mejor tienen que estar con su cuestionario en la mano e ir preguntando y dando una marquita sobre lo que ya preguntaron y poner atención en la respuesta. Si están entrevistando, por favor, que los demás en la organización sepan que están entrevistando. Es una parte seria, es la parte importante de una empresa, es la parte que va a alimentar al talento que se va a desarrollar hasta el puesto ejecutivo de ser posible. Entonces, denle la seriedad que se necesita. En una empresa, hace mucho tiempo, cuando yo apenas era gerente, necesitábamos un perfil y llegó el director de recursos humanos y me dice, mira Carreto, estos son algunos de los perfiles que te traigo. Están más o menos bien, al cabo ninguno de ellos va a ser gerente. Y me lo está diciendo el director de recursos humanos, Zambomba. Entonces yo le pregunté, oye, ¿y entonces yo nunca voy a ser director? No, lo tuyo es diferente. No lo creí. No lo creí y a partir de ese momento me creó una gran inquietud, una gran incomodidad y me salí de la empresa. Porque si contrataron a personas porque nada más iban a ser vendedores o me contrataron a mí porque nada más iba a ser gerente, pues creo que no vale la pena. Ya no tenía mucho que hacer en esa empresa. Entonces, denle a la persona que ustedes van a entrevistar su debido respeto, su tiempo, su atención. Es la persona que va a ayudar a crecer a la empresa, no importa el puesto que vaya a ocupar. Otra de las cosas, aparte de su speech, preguntas relacionadas con el área que van ustedes a contratar. Muchas veces nosotros no podemos saber de todo ni ser especialistas de todo. Ustedes están estudiando para mercadotecnia, a lo mejor algunos de ustedes ya están en el área de mercadotecnia y requieren a un camarógrafo, requieren un entrevistador, requieren a un modelo, a una modelo, a un fotógrafo, cualquier cosa. Ya saben más o menos qué perfil trae. Muchos de esos trabajos dicen, aquí está mi portafolios y con el portafolios juzgamos y ya es más rápido. Pero si no estamos en esa situación y estamos en otra área y necesitamos gente y nos toca entrevistar, hay que investigar muy bien de esa área y a veces nos toca entrevistar para un área que no es la mía. Preguntarle a la persona que nos está diciendo, oye, ¿qué necesita saber? ¿Qué estudios tiene que tener? ¿Qué va a manejar? Sobre estas cosas, ¿qué le puedo yo preguntar? Dejen las cosas muy, muy técnicas a los que dominan el tema. No lo hagan ustedes, porque entonces, pues el muchacho le va a contestar cualquier cosa y ustedes no van a saber si les contestó bien o no, porque no es el área que ustedes dominan, ¿sí? Recuerden que para eso son las áreas funcionales de las empresas, para dividir el trabajo de acuerdo con Fayol. Entonces, sean puntuales, hagan un speech, hagan en ese speech el tiempo que le van a dedicar a cada pregunta, busquen concretamente qué quieren saber del personal. Las preguntas personales, déjenlas a un lado, observen el comportamiento de la persona, observen si titubea, si está demasiado nervioso, rompan el hielo. Cuando estén entrevistando, no empiecen inmediatamente con las preguntas, hagan comentarios como, oye, está haciendo mucho calor aquí, ¿verdad? El clima es un buen pretexto para iniciar una conversación. Oye, hoy no llovió, ¿qué te parece? Y entonces la persona dirá, pues sí, no llovió o sí llovió, y le vamos quitando un poco de tensión, porque si está con tensión, no va a contestar adecuadamente, va a estar nervioso, y es lógico, pongámonos en su lugar. Entonces rompamos el hielo, ¿sí? Rápidamente invitémoslos a sentar, no nos sentemos nosotros y no invitarlo. Algunos se sentarán per se, pero otros esperarán a que nosotros le dediquemos que se sienten. Muchas veces cuando la persona se sale de un lugar donde está siendo entrevistado, no sabe si cerrar o dejar abierta la puerta y no lo pregunta. Ustedes díganselo, por favor deja abierto o acompáñenlo. No perdemos nada, acompáñenlo, siguen platicando, ya más relajado, y ahí van a observar cosas que durante la entrevista no vieron. Acompáñenlo a la salida, que te vaya muy bien, estamos en contacto, llamas a la siguiente persona y estás viendo cómo están actuando las personas fuera de tu lugar donde tú eres el poderoso. Entonces no está de más
que los recibas en la entrada, en la recepción, los lleves a tu oficina y los acompañes a la recepción después de terminar, dependiendo del tamaño de la empresa, obviamente, dependiendo la carga de trabajo, porque si vas a entrevistar a 200 personas, prácticamente las tienes que tener de uno por uno, que también eso no es funcional. Hay que ser muy selectivos con los currículum, con la currícula, con las hojas de vida, y también hay que tomar en cuenta que el currículo aguanta todo. Podemos poner cualquier clase de mentira, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación en cuanto a la selección. ¿Por qué lo hago? Porque continuamos con la parte de recursos humanos. Entonces, ya reclutamos, ya entrevistamos, ya seleccionamos, ya hicimos nuestra selección y ahora nos toca contratar, orientar, entrenar y evaluar al personal. Eso es lo que vamos a ver en esta sesión. En la contratación del nuevo empleado, se obliga a prestar al empleador un trabajo personal subordinado a cambio de una retribución, es decir, yo te voy a contratar a cambio de este salario. Así de simple. Para formalizar el convenio se requiere un contrato. Para eso nos sirven los contratos, que puede ser por tiempo u obra definida o puede ser indeterminado, totalmente abierto. Cuando el contrato es por tiempo u obra definida, pueden ser por días, por semanas, por meses, incluso por años, y se especifica concretamente qué es lo que va a hacer y cuál es el resultado esperado. En el contrato abierto, pues a veces se da un contrato por 30 días, luego un segundo contrato. La Ley Federal del Trabajo, y eso es una de las cosas con que los que contratamos a veces jugamos, o cuando somos contratados a veces nos juegan con él, nos dicen, te voy a contratar a prueba 3 meses. La Ley Federal del Trabajo dice que si la persona después de 3 meses conserva el empleo, en automático tiene la planta y se considera su contrato por tiempo indefinido. Poca gente lo sabe y entonces los están contratando cada mes y cada mes los están amenazando con que si no cumplen los van a correr. Creo que no es una forma ética ni profesional de trabajar. A los 3 meses se le debe dar su contrato de planta o bien ya el empleado debe de saber que está totalmente contratado. Normalmente a los 3 meses nos damos cuenta, en la mayoría de los puestos, hay excepciones como todo, si la persona va a poder o no va a poder con el puesto. Es más, desde la primera semana nos damos cuenta, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de los contratos. A veces abusamos, a veces no te doy un contrato de 30 días, te lo doy de 28, descansas 1 o 2 o un sábado y entonces te vuelvo a dar un nuevo contrato para no juntar los 3 meses. Creo que eso también genera una tensión, genera un estrés en el empleado que no necesitamos. Necesitamos que se concentre en el trabajo, no en si lo va a conservar o no, que si lo está haciendo bien sepa de antemano que va a seguir adelante y que tiene oportunidades de crecer. La contratación al empleado le brinda la certeza de que cuáles son sus obligaciones particulares, su lugar, tiempo y modo de la prestación del servicio, qué compensación va a recibir por su trabajo y la estabilidad relativa al empleo. Cuando se le dice, mira, aquí vamos a hacer esto, esto y esto otro, y si lo haces bien, pues queremos que crezcas con nosotros. Vimos en las sesiones anteriores que cómo es el crecimiento desde un puesto operativo hasta un puesto ejecutivo y que el área de recursos humanos es responsable de llevarlos uno por uno. La contratación tiene un costo. Cuando ya contratamos, ya pasamos por todos los procesos, desde los anuncios donde los hayamos puesto, internet, periódico, etcétera, bolsas de trabajo o cámaras, y ya hubo un costo. Además, el costo de la entrevista. En la recepción se pierde más tiempo porque hay muchas personas que van llegando y algunos llegan y ahí dejan el currículum y luego hay que recoger los currículum y el puesto y el tiempo que se tarda en leer cada uno de esa currícula. Entonces, ya hemos invertido tiempo. En la selección volvemos a invertir tiempo. En la contratación, una vez que seleccionamos, pues ya le estamos agregando más tiempo y un tiempo mayor. Entonces, a la contratación, el contrato le brinda a la empresa la certeza de que facilita exigir al trabajador el cumplimiento de sus obligaciones. El contrato le dice qué tiene que hacer y yo le puedo exigir que cumpla exactamente eso que piden en las obligaciones. Permite resolver con seguridad cualquier problema
sobre la manera del desarrollo del trabajo. El contrato especifica o debe especificar qué se va a hacer concretamente, cuáles van a ser sus funciones, y brinda un elemento indispensable como prueba en posibles conflictos laborales. No, es que él me dijo que me iba a dar y pero si no está en el contrato, lo que está en el contrato vale. Tristemente, porque debería ser nuestra palabra suficiente, pero bueno, tenemos necesidad de un contrato porque la palabra ha perdido valor. Ha perdido valor, entonces el contrato respalda tanto al trabajador como al empleador. Si ustedes son empleadores, seamos justos, demos lo justo. Si podemos dar un poco más de lo justo, mejor, porque eso moralmente nos da el derecho de exigir también un poco más. Si doy un poco más, puedo exigir un poco más. Mi proceso de reclutamiento, ¿verdad?, de entrevistas, de selección del personal, ya firmamos los contratos, viene la orientación. ¿Qué es la orientación? Es la inducción. ¿En qué consiste la inducción? Pues es cómo llevo al trabajador a la empresa y empieza a conocer la empresa. A veces la inducción se da desde la entrevista. Desde la entrevista le digo, oye, mira, esta es una empresa así y asado y estamos logrando esto y esto otro. Pero la inducción formal alrededor de la empresa comienza después de la contratación. Había una empresa que era muy grande, tenía algo así como 10 hectáreas, tanto oficinas como fábricas, era una empresa bastante grande, y a los que trabajábamos cerca de producción o relacionados con producción, nos hacían una broma, y esa era la inducción. Llegaba uno por primera vez, no importando el puesto, no importando el puesto, y entonces le decían a uno, oye, mira, ve a la oficina del licenciado Martínez y pídele que te dé el manual de la línea de colimación. ¿Qué es la línea de colimación? Pues de ahí nos deberíamos de preguntar, ¿no? Pero uno va tan entusiasmado a cumplir el trabajo que no se pone a pensar. ¿Qué cosa? El manual de la línea de colimación. Y entonces va uno con el licenciado Martínez, que está en otra área de la empresa. Para llegar a verlo ya tuvimos que pasar por algunos de sus escritorios, fuimos conociendo a algunas de las personas y te explican, no, mira, yo hago esto, pero el de la línea de colimación creo que es Pérez, ¿verdad, Pérez? Y entonces Pérez dice, no, a ver, ¿qué te pidieron? El manual de la línea de colimación. No, mira, mi trabajo consiste en esto, pero el del manual me parece que es Jiménez. Y entonces de esa manera va uno conociendo los puntos importantes de la empresa que se va a relacionar con mi trabajo, y al final, ya que recorrimos todas las 10 hectáreas de la empresa, ya nos pasamos medio día buscando el manual de la línea de colimación, nos esperan con un pastel de bienvenida. Esa es una buena forma de empezar. Nos rompe la tensión y ya sabemos la clase de pillos con los que vamos a trabajar, así que hay que tener cuidado. Bueno, para los que no sepan qué es la línea de colimación, en topografía, la línea del horizonte, ¿sí?, la línea cuando nos asomamos a ver por ese como telescopio que se llama tránsito, estamos observando a través de él, la línea del horizonte es la famosa línea de colimación. Incluso esos famosos telescopios tienen una línea horizontal, pero muchos no la traen. La línea de colimación es el horizonte. No puede haber un manual de líneas de colimación, y es la manera en que nos están jugando una broma, la famosa novatada de bienvenida. Es válido, rompe la tensión. También había una fábrica que hacía productos de asbesto cemento, y cuando alguien le preguntaba al director de la planta de dónde sacaban el asbesto, decía, no, mira, son unos animales pequeñitos, pachoncitos, los agarras, los sacudes y de ahí sale el asbesto. No, hombre, el asbesto es un mineral, sale de minas. Pero la persona, si no sabía, y como se lo estaba diciendo el director de la planta, y era muy serio, ¿verdad?, pues la persona nueva lo creía, no lo conocía, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una forma de inducción que rompe inmediatamente la tensión, rompe inmediatamente el hielo, y el trabajador ya se siente como en su casa. El primer día ya se lo bromearon todos, ya lo novataron todos, y para que no se sienta mal, bueno, un pastel de bienvenida en su oficina con sus compañeros de trabajo. Ahí lo van a recibir y pues ya le explican de qué se trataba la broma. Algunos muy maloras no la explicaban ni los dejaban con la duda unos días hasta que aprendían. La inducción y la bienvenida comienza desde que el candidato
entrega su solicitud. Desde ahí se va dando cuenta cómo es la empresa. Y nuestras empresas, nuestras organizaciones tienen que ser tales que inviten a quedarse, que digan, yo quiero trabajar aquí. ¿Cuánto daría por poder trabajar aquí? Por eso son tan importantes las recepciones de las empresas. Deben demostrar qué hace la empresa. Sin ostentación, no es necesario. Deben de ser muy sobrias, pero nos debe de dar una idea de qué es la empresa en la que estamos trabajando. Y de esa manera, la persona desde el primer día que llega comienza su inducción de manera formal, pero todavía más formal cuando ya es contratada. Entonces, normalmente se considera terminada la inducción cuando el empleado nuevo, ¿sí?, ha tenido suficiente tiempo para ya absorber, digerir toda la información que se le ha dado y ya entiende de qué se trata. Ya sabe cuál es la misión, la visión de la empresa, los objetivos generales de la empresa, a dónde quiere llegar la empresa, cómo va a llegar a ese lugar y cuál es la parte de su lugar de trabajo, de su área, de su departamento que apoya al resto de la empresa. En general, cuando se trata de los aspectos de la organización, entonces todo eso, tenemos dos tipos de inducción, una general, cuando nos la dan en toda la organización, cuando apenas empezamos, y viene una segunda inducción, que es la parte que corresponde a mi área de trabajo. ¿Qué estoy haciendo en mi área de trabajo? Entonces son dos tipos de inducciones, la general y luego la específica o particular ya dentro de su área de trabajo. Esa ya la da el jefe de su área y sus compañeros. Ya una vez que pasamos el proceso de inducción no dura generalmente más de un día, pero en un día no tiene listo lo que es la empresa. Por eso existen los manuales de procedimientos. Con un manual de procedimiento él sabe perfectamente cuáles son las funciones que tiene que hacer, con quién tiene que reportar, en qué tiempos y todo. Son muy importantes los manuales de procedimiento para hacer una inducción mucho más rápido. Además, en los manuales de procedimiento vienen los organigramas y el organigrama me dice quién se relaciona con quién. Entonces, si yo tuviera un problema, pues lo puedo llevar directamente bien a través de ese organigrama. Ustedes que ya tienen sus propias empresas, vayan pensando en tener sus manuales de procedimientos. Si ya los tienen, denles una revisada, a lo mejor por ahí hay algo que hay que actualizar. La mayoría de los planes de orientación contienen la información de la organización, las políticas del personal, las condiciones de contratación, los planes de beneficios para el trabajador, los días de descanso, el trabajo a desempeñar, su forma de pago. Recuerden, orientación e inducción es exactamente lo mismo. En algunos lugares es más común decir inducción, en otros lugares es más común decir orientación. ¿De qué depende? Pues depende del tipo de empresa. Estos y más aspectos se encuentran dentro de un manual de bienvenida. Este manual de bienvenida debe de formar parte del manual de procedimientos. Y a cada trabajador es conveniente darle su manual de bienvenida, donde venga toda esta información, incluyendo además la misión, visión, objetivos, valores de la empresa, la filosofía, las políticas o la política más importante. De hecho, hay algunas empresas que, por ejemplo, la misión, visión, valor, objetivos, políticas, se las hacen firmar en el momento en que llegan. Te dicen, miren, aquí está tu manual de bienvenida y fírmame de recibido. Si el día de mañana el trabajador hace algo que va en contra de lo que estaba en esa empresa, si leyó o no el manual, ya va a ser su problema, porque si lo recibió, su obligación es leerlo. ¿Qué se hace durante la inducción? Bueno, se le explica la historia de la organización, cómo fue creada, a dónde va, quiénes fueron los principales socios al principio, cuáles son los actuales, si ya tiene mucho tiempo en la empresa. Si es dentro del área, bueno, se explica cómo se creó el área, cómo está formada, con quiénes se relacionan, él a quién le va a tener que reportar, cuáles van a ser sus puntos de referencia dentro de la misma empresa, la visión, la misión, los objetivos de la empresa, el perfil de alto desempeño, decir, mira, esto es lo que se requiere de ti, lograr esto vale tantos puntos, lograr esto vale tantos puntos, y así hasta que juntamos 100 puntos. Si cumples 100 puntos, tú vas a tener el 100% del incremento máximo de salario que dé la empresa el siguiente año. Si juntas 80 puntos, tendrás el 80% del aumento máximo que dé la empresa. Y así sucesivamente hasta que digan no va a haber aumento. Y es más, no te preocupes, no va a haber aumento y no va a haber trabajo. ¿Sí? Entonces, desde un principio dejarle muy claro eso. Los horarios de trabajo, los días de pago,
dónde se le va a pagar, porque algunas empresas se trabaja en un lugar y se paga en otro, en otras empresas se les deposita directamente en un banco a través de una tarjeta de débito, hay lugares en donde se tienen que parar a firmar un recibo, aunque no tengan el dinero, porque ya fue, y es un recibo de banco, ya está en su chequera o está en su cuenta de débito. Hay empresas que pagan semanalmente, sobre todo a los obreros, hay empresas que pagan quincenalmente y también hay empresas que pagan mensualmente. Entonces también eso debe de estar explicado en la inducción. ¿Cuáles son los artículos que produce la empresa? Esta empresa se dedica, oye, pero yo vengo a contabilidad, no importa, debe de saber conocer su empresa. Recuerden que Mercadotecnia es responsable de la venta de la empresa dentro de la empresa. Todos los empleados deben saber vender su empresa, deben poder saber decir de qué trabaja la empresa, a qué se dedica, qué hace la empresa. La estructura de la organización, cómo estamos estructurados, sus políticas de personal, prestaciones, beneficios que da la empresa. ¿Cuáles son la ubicación de los servicios? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el comedor? ¿Dónde está el consultorio médico? El reglamento interior de trabajo, el plano de las instalaciones, las medidas de emergencia. ¿Qué tiene que hacer para cumplir con eso? Vamos al entrenamiento, vamos un poquito rápido, ¿verdad? Tomemos un poquito de aire, ya dimos la inducción y entonces sí, ya estamos preparados para entrenar. ¿En qué consiste el entrenamiento? Bueno, pues es el acto de proporcionar medios que permitan el aprendizaje de cualquier tipo de conocimiento en sentido positivo y beneficioso para que los elementos de una empresa puedan desarrollarse de manera más rápida sus conocimientos, aptitudes, habilidades, otorgando beneficios. Es decir, buscamos generar competencias profesionales en los empleados y competencias laborales. ¿Qué beneficios pueden obtener? Preparar al personal para la ejecución inmediata de diversas tareas, como pueden peculiares en la organización, tareas que se tienen que hacer en la organización. Proporcionar al personal oportunidades para su continuo desarrollo, para que se vayan preparando más en sus cargos actuales o en sus cargos futuros también, ¿sí? Si es que estamos pensando que esta persona puede crecer. También me sirven para cambiar actitudes de las personas. A veces tenemos personas que la actitud no es la adecuada en la empresa y con una capacitación cambian. Por ejemplo, el curso de trabajo en equipo o un curso de atención y servicio a clientes. Alguna vez dimos un curso de atención y servicio a clientes en una empresa, no la voy a mencionar, porque estaba realmente mal la empresa, y de pronto una persona se paró y me dice, esto no sirve para nada, en nada me va a beneficiar, ¿me van a pagar más por hacer esto? No, y se paró y se fue. Caramba, yo me quedé muy preocupado y después me entero que el señor era el gerente de atención y servicio a clientes de la empresa. Si el gerente de atención y servicio a clientes de la empresa tiene esa sensación, tiene esa percepción, estamos perdidos, ¿sí? Esa persona no debería de estar en ese puesto. ¿Quién sabe por qué estaba ahí? O bien, ese día fue el peor. Normalmente cuando damos una capacitación o un entrenamiento, pedimos los nombres de las personas y sus puestos, qué hacen. Esa vez nada más me entregaron la lista, no me dijeron a qué se dedicaba cada persona. Y cuando hago mi reporte de qué pasó en el curso, qué cosas encontré, qué cosas hay que mejorar, y paso la relación de que esta persona no merece estar ahí, me dicen, es el gerente de atención y servicio al cliente. Pues ahora entiendo por qué la empresa está mal, tristemente, ¿no? Entonces a veces obtenemos los puestos porque es lo único que encontramos y no lo que nos hemos preparado para tener. Pero si ya estamos ahí, hay que prepararnos. Si nosotros estamos en una posición en donde podemos capacitar a otras personas, pues hay que prepararla, hay que entrenarla para que ocupe ese puesto. No hay que dejarlo ir así y tenemos que estar al pendiente. Los beneficios específicos que nos da a la organización el tener un entrenamiento.
Mejorar los sistemas y métodos de trabajo. Entre más preparado esté el personal, no solamente mejor se van a desarrollar los sistemas de trabajo, sino que además nos van a encontrar, nos van a decir en dónde más podemos mejorar. No solamente es trabajar por trabajar. También me sirve para mejorar el proceso de comunicación en la empresa. Hace mucho tiempo cuando yo era niño jugábamos al teléfono descompuesto. Uno decía una cosa, bla, 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 y se iba pasando y cuando llegábamos al final todo estaba deformado, el teléfono descompuesto. Y todo surge así. De pronto, yo un día voy por la calle y veo a dos personas que conozco. A la siguiente persona, otro día le digo, ¿qué crees? Vi a Juan y a María, me los encontré el domingo en Plaza Universidad. Nos vemos. Y se van las personas. Hasta ahí llegó. Pero esa persona a la que yo le comenté que había visto a Juan y a María en Plaza Universidad, se encuentra otra que también nos conocemos. Dicen, ¿qué crees? Que Julio Carreto, este servidor, encontró a Juan y María en Plaza Universidad. Ándale, ¿a poco andan? Pues yo creo que sí, porque era domingo. Y yo ni siquiera dije qué día los vi. Y la siguiente persona lo pasa a una siguiente. ¿Qué crees que pasó? Que Julio se encontró a Juan y María en Plaza Universidad en pleno agasaje. Caray, si lo que supieran es que yo los vi en la mañana, vi a Juan comprando libros. Y por la tarde me encontré a María con su esposo en las salas de cine. Pero como en ese momento les comenté, fíjate que había Juan y a María, faltaron huecos de información. Y esos huecos de información, de manera normal, las personas tienden a llenarlo. Existen dos teorías en cuanto a la comunicación. Una de las teorías se llama teoría de la conspiración. Teoría de la conspiración, donde nos dice que hay fuerzas oscuras que nos están manejando, que todo esto ya está predestinado, que hay un gran país que nos controla, que hay un ser que nos maneja como títeres, que vienen los ovnis y nos van a llevar. Es la teoría de la conspiración. Cuando no tenemos la información completa, tendemos de manera natural, no por malicia, a llenar los huecos. Y conforme se llenan esos huecos, empezamos a crear conspiraciones. Esta teoría de la conspiración es la manera técnica de llamarle al rumor. Generamos rumores. También, a cambio de la teoría de la conspiración, tenemos otra teoría que se llama la navaja de Occam. Y se escribe más o menos así. La pueden encontrar escritas de muchas maneras, yo no sé cuál es la correcta, pero suena así más o menos. La navaja de Occam. Y dice que cuando una situación tiene múltiples factores que la pudieron haber generado, la respuesta es siempre la más sencilla, la más lógica. En mi caso de que vi a Juan y María, ¿cuál es la respuesta sencilla? Pues que nada más vi a Juan y María. ¿Y qué estaban haciendo? No sé, Julio no me lo dijo. ¿Pero en dónde fue? ¿Qué día? Pues nada más me dijo que fue en Plaza Universidad, pero no me dijo, oye, no, debes de decirme más. ¿No? Entonces nosotros tomamos a veces esta actitud y a veces esta actitud. En la manera en la que estamos entrenados, mejora nuestro proceso de comunicación en la empresa. Pero para que no surjan este tipo de rumores, la teoría de la conspiración, y que nos vayamos siempre por la respuesta más lógica y sencilla, tenemos que capacitar al personal, y la mejor manera de capacitar al personal es con el ejemplo. Si yo escucho chismes, me van a estar llegando chismes a la oficina. Por ahí mandaban en internet, una de las pocas cosas buenas que a veces mandan en spam, el filtro, los 3 filtros, decían, oye, ¿lo que me vas a decir es verdad? No es verdad. Entonces no me lo digas y ya. Ah, no, sí es verdad. Entonces el segundo filtro, oye, ¿y es bueno? ¿Es bueno que yo lo sepa?
Pues da igual, entonces no me lo digas. Pero si me contestan, sí, sí es bueno. Bueno, entonces el siguiente filtro es, ¿me va a hacer mejor? ¿Voy a ser mejor persona? Y si la respuesta es no, no me lo digas. Entonces, si las cosas que me van a decir no son verdad, no me producen un beneficio, no me van a hacer mejor, ¿sí? Y yo no voy a crecer con lo que me vienen a decir, quítense de chismes, ¿sí? No podemos impedir que nos metan en chismes, pero nosotros no escucharlos y no propiciarlos. No importa el puesto en el que estemos, no importa si somos directores o somos empleados, no importa, no participemos en eso. El entrenamiento, normalmente las empresas no lo dan en ese sentido, pero es necesario, porque cada vez, radio pasillo, como dicen algunos, es que fíjate que andan diciendo que, pum, ya se amoló la cosa. Es que un día dijeron que, ya se amoló la cosa. Alguna vez, en otra empresa, una empresa que trabajé, decíamos, oye, fíjate que esta vez, no tenemos dinero para la fiesta de fin de año. Preferimos mejor ya no pegarle a las utilidades, porque era un fiestononón el que se hacía en fin de año, ¿no? Se tiraba la casa por la ventana, pero había sido un año no tan bueno, y dijeron, no, vamos a hacer fiesta de fin de año, porque si no le pegamos a las utilidades. Oye, ¿y qué hacemos si le decimos a la gente que no hay fiesta de fin de año por cuidar las utilidades? No lo va a creer, no lo van a creer porque siempre son bien desconfiados. ¿Qué hacemos? Y le llamaron al chismoso de la oficina, pero no le llamaron a la junta, ¿no? Se salió al pasillo uno de las personas, puso cara de preocupación, pasó el chismoso de la oficina y le preguntó el chismoso a esta persona, a este director, ¿qué pasa, señor? Fíjate que, no sé si decírtelo. No, sí, dígamelo, señor. Yo lo guardo. Estamos preocupados porque pues, a lo mejor no se hace fiesta de fin de año. Tú sabes, pues, tú manejas los números, que las cosas no han ido muy bien y en vez de hacer la fiesta donde gastamos una buena cantidad de dinero, preferimos dejarlo para que el reparto de utilidades no esté tan bajo este año. Pero pues no sabemos qué hacer. Híjole, no, pues sí es una bronca. Y corrió el rumor. Oye, no va a haber fiesta de fin de años. Después pasó a que no iba a haber utilidades y luego pasó a que los iban a despedir a todos, que la empresa estaba a punto de quebrar. Hasta allá llegó el rumor. Pero dentro de todas esas cosas, lo que se rescató es, bueno, si todo es por el dinero de la fiesta, pues que no hagan fiesta, pero que conserven el trabajo. Y el rumor regresó a los directores. Y en una junta de dirección ya sabíamos qué decía la mayoría de la gente sobre el rumor. Y sobre el rumor era, oye, pues si por una fiesta voy a perder mi trabajo, no hagan fiesta, mejor conservo el trabajo. Pero ellos ya hablaban de perder el trabajo, no de recibir menos en el reparto de utilidades. ¿Sí? Y entonces la decisión que se tomó fue no hagamos la fiesta y entonces les explicamos que es porque las utilidades, hacemos una reunión, las comunicamos a todos y van a pensar que es porque van a perder el trabajo, van a estar angustiados, pero cuando vean que en enero, en febrero, en marzo no pasa nada y luego venga su reparto en el mes correspondiente, todos tranquilos y todos felices. No se hizo la fiesta y se aprovechó de la teoría del rumor. A veces nos la aplican. Entonces, por esa razón, no debemos de caer en chismes, acudan a la fuente original. Para no hacer eso, debemos de empezar por nosotros, pero tenemos que capacitar a nuestra gente en los procesos de comunicación. Reducir los rechazos y los desperdicios de producción, esto es obvio, ¿sí? Un reproceso me cuesta más, ya le invertí tiempo y ya le invertí dinero. Debemos de disminuir las ausencias y la rotación de personal. ¿Qué es rotación de personal? Bueno, el personal que estamos contratando y despidiendo constantemente. Todo el proceso de reclutamiento, selección, contratación e inducción tiene un costo. Y nunca lo ponemos en blanco y negro, nunca lo escribimos. Si lo escribiéramos nos daríamos cuenta del costo que tiene. Entonces, en la medida que hagamos un mejor proceso de selección, vamos a disminuir la rotación. Para que no haya rotación, hay que seleccionar muy bien. Hay que tener mucho cuidado con las ausencias del personal. Reducir costos de mantenimiento de las maquinarias y los equipos. Los equipos no se descomponen solos.
a veces reciben una pequeña ayudada. Entonces, para reducir costos de mantenimiento en maquinaria y equipos, hay que capacitar, hay que entrenar al personal. Yo hago una diferencia entre entrenar y capacitar. Entrenar es, voy a desarrollar una habilidad para hacer algo con mis manos quizá, para manejar algo. Capacitar, voy a recibir conocimiento nada más. Entrenar es para inmediatamente hacer algo, capacitar es para mejorar mi proceso de toma de decisiones. Reducir el tiempo de aprendizaje, porque si la curva de aprendizaje es muy larga y después se va el personal, el costo es grandísimo. Por eso hay que reducir el tiempo de aprendizaje. Aminorar la carga de trabajo de los jefes. Entre mejor capacitado esté el personal, el jefe puede delegar porque su personal está capacitado. Entonces, si capacitamos a nuestro personal, el jefe, ustedes, cuando toman la decisión, la pueden tomar con la libertad de que tienen un equipo entrenado y perfectamente capaz. Lo vamos a ver un poquito cuando veamos liderazgo. Este punto, ya verán. Creo que es en la próxima sesión. Reducir los costos para trabajos extraordinarios. En muchas empresas se sienten orgullosos de que trabajan 12 horas al día. Si las máquinas requieren descanso para dar su mantenimiento, pues con mayor razón el ser humano. Un ser humano que todos los días, durante 5 días de la semana, trabaja 12 horas sin parar, no va a rendir igual. Su curva de producción va a bajar. Conforme avanzan las horas, su curva de producción va a bajar. Y les pongo este ejemplo. Vamos a suponer que ustedes necesitan una operación, sí, ustedes, una cirugía, les van a abrir para quitarles el apéndice. ¿Qué preferirían? ¿Ser el segundo o el tercer paciente que opera el médico o ser el paciente número 20 de ese mismo médico en ese mismo día? ¿Cuál creen que va a ser operado mejor? Creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Eso pasa con nuestros empleados. Si trabajamos más tiempo del necesario, vamos a producir menos, ¿sí? Por eso hay que reducir los costos de trabajo extraordinario. Reducir los accidentes de trabajo, claro. Si estamos entrenados, si estamos capacitados, vamos a reducir los costos de accidentes de trabajo. El otro día hablaba yo de que los albañiles en México no usan su equipo de protección, pero no son los únicos. Por un machismo mal entendido, muchos trabajadores no usan su equipo de protección y vienen los riesgos. Y las principales pérdidas son en los dedos. Y los dedos no retoñan. Una mano mal colocada, una mano metida en donde no debiera de ser, un overol mal utilizado, un overol que no está de mi tamaño, que me queda grande, puede ser jalado por una máquina y a lo mejor ahí dejo medio brazo. Entonces, el entrenamiento me sirve para darme cuenta de los riesgos que corro y cómo evitarlos, cómo prevenirlos. He ahí la gran importancia del entrenamiento. Ya estoy entrenado. ¿Cómo sabe la organización que el entrenamiento funcionó? ¿Cómo se da cuenta la organización que el entrenamiento está dando los resultados que se requieren? Bueno, cuando se termina la inducción y antes de terminar o durante el periodo de entrenamiento o de prueba, se debe realizar la evaluación. Incluso se deben de realizar 2 evaluaciones, una diagnóstica para ver cómo está ese trabajador o ese empleado. Cuando digo empleado o trabajador, cubro todos los espectros de la pirámide organizacional, desde el obrero que hace el trabajo más sencillo hasta el director de la empresa. Entonces, la evaluación, hago una diagnóstica para ver cómo está trabajando, cómo empieza, qué sabe en ese momento. Y al final, una evaluación sumativa, cómo era antes del entrenamiento, qué sabe ahora después del entrenamiento. Y ese proceso de evaluación no se queda ahí, se mide posteriormente cómo está en su trabajo, si sirvió o no la capacitación. Muchas empresas parece que quieren lograr el récord en horas de capacitación, pero después no evalúan. Y se jactan de que en su empresa tienen muchas horas de capacitación y cuando yo les pregunto, ¿y cómo empatas esa capacitación con tu producción? ¿Cuántas horas de capacitación necesitas para que tu porcentaje de producción aumente un 1%, un 2%, un 10%? Las empresas normalmente no lo hacen. En mercadotecnia menos. Hacemos las campañas de mercadotecnia y luego no evaluamos su efectividad.
O decimos, mira, se vendió más porque estuvimos molestando a los vendedores, estuvimos encima de ellos, y el vendedor, para quitarnos a nosotros de mercadotecnia de encima, pues vende lo que sea, aunque no vaya en forma de la campaña, o que no cumpla fiel a la campaña. O vamos a exposiciones y llegamos con infinidad de tarjetas. ¿Cuántas de esas tarjetas, cuántas de esas visitas se convierten en un ingreso después? O bien, peor aún, vamos a exposiciones, participamos en estas exposiciones o ferias y traemos un tamaño así de tarjetas de presentación de todas las personas que visitaron el stand. Y el 90% ya son nuestros clientes. Entonces estamos haciendo exposiciones donde buscamos un 10% de potencial. ¿Valdrá la pena? ¿Será realmente importante? Hoy en día con los medios electrónicos ya ni tarjetas necesitamos. Escaneamos ¿cómo se llama? La etiqueta que trae el visitante al stand, ¿sí? Pasamos el scan y ya tenemos todos los datos. Y nos llenamos de una información o que no utilizamos o que no nos sirve para nada. Pero el siguiente año volvemos a estar en la misma exposición. Ese es un gran defecto que tenemos en mercadotecnia. ¿Por qué? Es que decimos, estamos por imagen. ¿Y a cuántas exposiciones asistimos nada más por imagen? ¿Y cuánto dinero nos deja? ¿Valdrán la pena? ¿Realmente la gente se está fijando en nosotros? ¿Cómo evaluamos que la persona que fue a la exposición le está dando importancia a la imagen si no hacemos una evaluación? Entonces, esta evaluación se debe hacer con base en los documentos de registro en donde se consta que se recibió la capacitación por parte del trabajador. Posteriormente, vamos a evaluar esa capacitación, si tuvo o no tuvo resultados. Y si tuvo resultados, ¿qué resultados tuvo? ¿Qué tanto nos mejoró la empresa? ¿Qué tanto subieron los niveles de productividad? ¿Cuánto dinero más se ingresó? ¿Sí? ¿Cómo es el ambiente laboral de la empresa? Que eso también mide la calidad. Adicionalmente a la evaluación, se recomienda realizar evaluaciones periódicas de los cargos y funciones específicos, sobre todo los que inciden en la productividad y los que inciden en los ingresos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el estar trabajando día a día con algo repetitivo se vuelve mecánico, y cuando se vuelve mecánico dejamos de prestar atención, y cuando dejamos de prestar atención se nos pasan cosas que no deberían de pasársenos, y a veces se nos pasan durante mucho tiempo, meses. Y eso se llama ceguera de taller, ya se los había dicho. Entonces las evaluaciones me sirven para evitar la ceguera de taller. Por ejemplo, en ventas se le da al vendedor su kit, que consiste de un portafolio, un conjunto de folletos, testimoniales de los clientes, quizá algunas muestras del producto. Se le enseña al vendedor en qué orden debe demostrar cada cosa y nunca más se vuelve a tocar el tema. Nunca más en una junta de ventas el gerente le llama y le dice, a ver, hazme una demostración de cómo te presentas al cliente. Y entonces detectamos que el vendedor no está usando su kit, o encontramos que el kit está intacto, está nuevo, ni siquiera lo ha abierto. ¿Sí? Entonces para eso me sirven las evaluaciones. Generalmente este tipo de evaluaciones están consideradas dentro del programa del círculo virtuoso de la calidad. Planear, hacer, verificar es evaluar también, y actuar. Vimos en unas sesiones pasadas el círculo de la calidad, el círculo de la mejora continua. Las evaluaciones pertenecen a ese círculo virtuoso, a ese círculo de la calidad. Es importante recalcar que se debe de mantener una motivación permanente en el personal. Quiero cambiar la palabra motivación por incentivación, darles algo a cambio de algo, ya que ese es el impulso que permite mantener la continuidad de la acción, el poder seguir actuando. Y el darles algo a cambio de algo no es necesariamente dinero. ¿No han ido ustedes a alguna tienda, por ejemplo, Office Depot, en donde hay un letrero grande con la foto de todos los asociados? Y estos son nuestros asociados, ¿sí? Y al centro uno que dice el empleado del mes, el mejor compañero. Y uno se siente feliz porque tuvo ese reconocimiento. Parece que no importa, pero sí importa. O cuando el director pasa
por la oficina y de pronto se desvía para felicitar o saludar a uno y decirle, oye, ya me enteré que tú eres responsable de esto y salió muy bien. Eso impacta en la empresa y genera una muy buena imagen y atenúa la tensión. O en las empresas que ustedes piensan dirigir, quieren ser de esos directores que cuando van caminando todo el mundo se queda callado y cuchichea. Ahí va el director. Bueno, como consultor yo les puedo decir cómo medir el ambiente de una empresa. Si ustedes llegan a una empresa y no se escucha absolutamente nada, ahí hay problemas. Es una empresa que está trabajando con niveles altos de tensión. Hay empresas en que no les permiten ni siquiera escuchar música. Yo sé que algunos escuchan la rancherita del cuadrante o el reggaetón o el hip hop. Bueno, ahora con los audífonos, déjenlos trabajar. Si así van a producir más, permítanlo, siempre y cuando el volumen no moleste a otros. Porque es muy terrible entrar a una organización y no escuchar un ruido y que la gente hable así bajito, ¿sí? Parece que estamos en una prisión y creo que ese no es el ambiente de una empresa. Obviamente tampoco el exceso, que lleguemos y todo sea risa y parece que estemos en el antro, ¿verdad? Con luces y sonidos y tampoco. Debe de haber un ruido normal, se debe de permitir la comunicación, un leve murmullo no está mal. Si hay música de fondo, mejor, atenúa el estrés. Hay empresas dedicadas a esto, donde ponen la música durante todo el día y va variando de acuerdo a las horas del día, para que después de comer no se duerman, por ejemplo, o que lleguen tensos, en fin. Pero si no tenemos el capital para hacerlo y somos jefes, permitamos la comunicación, no la limitemos. La evaluación me permite saber qué hay, cómo se manifiesta, cómo influye y qué se puede hacer. ¿Qué hay? Pues identificar las dimensiones y variables que se van a utilizar. ¿Cómo se manifiesta? Observar los aspectos significativos de cada dimensión y ver cómo se manifiesta. ¿Cómo influye? Analizar y reflexionar sobre las implicaciones, comparación, valor. Es decir, antes de la capacitación, ¿cómo era? Y cómo era su resultado. Era así y este resultado daba. Después de la capacitación, ¿cómo es? ¿Y qué resultado me está ofreciendo? Si el resultado en la segunda es mejor que el primero, la capacitación funcionó. Si es igual, la capacitación se fue directo al cesto de la basura. Porque a veces damos la capacitación que no es la adecuada. Entrenamos en lo que no tenemos que entrenar. Entonces, hay que escoger muy bien los cursos de capacitación o de entrenamiento que requiere nuestro personal. Por eso es importante cómo influyó y qué se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Tenemos que intervenir para analizar las posibilidades de cambio cuando tenemos un problema. A veces tenemos gerentes que son muy conflictivos y que tienen prácticamente la bota encima del cuello de su personal y no los dejan crecer. Y cuando quiere uno promover a uno de sus elementos, no, porque ese es para mí importante. Yo no puedo trabajar sin esa persona. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Frenando el desarrollo del resto de la empresa. Entonces, la evaluación me sirve para ver si tengo que intervenir y hacer un cambio en ese gerente. No se trata de correrlos, no se trata de deshacernos de las personas, ver por qué el gerente es así y cómo podemos lograr un cambio de actitud, quizá con una capacitación o con un entrenamiento. Proponer alternativas. Ok, mira, te propongo que esta persona que la vamos a promover me ayude a promover el sustituto que se va a quedar contigo, o tú ayúdame a promover a otra persona para que ocupe su lugar. De hecho, todo gerente, todo jefe de área, todo supervisor, todo director, en cuanto llega a un lugar, debe de buscar y preparar a su sustituto. Inmediatamente. Eso es calidad. Muchos no lo hacen porque dicen, me van a quitar el puesto. Pues si le quitan el puesto es porque no lo merecían. Si lo hacemos bien, me pueden catapultar y yo ya puedo pasar al siguiente puesto porque ya hay alguien que se queda en mi lugar. Muchas veces la gente no crece porque le dicen, es que ¿a quién pongo en tu lugar, mano? No hay ninguno. Y ahí se queda uno destinado a permanecer años y años en el mismo puesto. ¿Sí? Tener una actitud crítica. Muchas veces la evaluación me arroja un resultado que yo no espero y que no es del todo grato.
para mí como persona, para mí como director de una organización o para toda la organización. Y decimos, bueno, sí, pero, mira, pero no andamos tan mal en esto. Pero no, y empezamos a ser autocomplacientes. ¿Qué sucede con una organización que no tiene sentido de la autocrítica? No prospera. Somos demasiado benévolos con nosotros mismos. Entonces debemos de tener un sentido serio, profesional, de la autocrítica. Tampoco se trata de tirarnos al piso como tapete y que todos nos pisoteen, o decir, qué mal estoy, y desesperarnos y gritar. No, no es esa la idea. Pero sí la actitud crítica me va a servir para mejorar en los aspectos de mi empresa que estoy haciendo mal, para que la empresa siga bien. Nunca está bien al 100%, ojo. Y después, observación, análisis y reflexiones. ¿Cómo estábamos? ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos ahora? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué tenemos que mejorar? Los recursos humanos son la parte más importante de la empresa. Una empresa es tan importante como su recurso humano. De hecho, el recurso humano es lo que hace importante una empresa, es la imagen de una empresa. Debemos asegurarnos que las evaluaciones de desempeño proporcionen información acerca de 4 cosas. Número 1, efectos logrados a partir del entrenamiento. Si yo no mido lo que estoy dando como capacitación, pues entonces no sirve de nada. Ustedes mismos tienen que presentar 2 exámenes, uno parcial y uno final, para nosotros saber si el conocimiento que le estamos dando está sirviendo de algo. ¿Se está yendo a la basura o realmente ustedes van a ir mejor? A ustedes, cuando empezaron estos módulos, pues a lo mejor les costaba un poco de trabajo y ahora es muy sencillo. La práctica hace al maestro. Por eso es importante ver el efecto que se logra a partir del entrenamiento. Es importante la medición. Si no se mide, no se controla. Y si no se controla, no tenemos posibilidad de mejorar. También me sirve para obtener información acerca de las fuerzas y debilidades del trabajador. Las fuerzas y debilidades del trabajador son las fuerzas y debilidades de mi propia empresa. Hay un análisis muy conocido que a lo mejor nunca se hace con la profundidad que se debe de hacer, que se llama FODA, que mide fuerzas, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. La mayor parte de las empresas nada más enlistan estos 4 elementos. Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Y ahí lo dejan. Y no van más allá a cruzar fa, fo, da, do para obtener las estrategias que van con cada uno de esos 4 escenarios. Bueno, el primer paso es conocer las fortalezas y debilidades de nuestros trabajadores, porque las fortalezas y debilidades de nuestros trabajadores son las fortalezas y debilidades de nuestra organización, de nuestra empresa. Pero antes de empezar con los trabajadores, empecemos con nosotros mismos. ¿En qué hemos fracasado? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por qué nos salió mal? ¿Qué aprendimos de ello? ¿Salimos fortalecidos? Personal con capacidad del mejoramiento dentro de la empresa. Para eso también me sirve la evaluación. Esta persona puede mejorar, esta persona puede ocupar otro puesto, puede subir, puede ir a otro lugar y hacerlo mejor. También para eso me sirve. Y para saber a quién voy a promover, a quién voy a trasladar a otra área o a quien definitivamente le voy a tener que decir adiós. Quiero terminar con una reflexión. Había una niña cuyo padre era un cocinero, era un chef importante. Bueno, ya ni tan niña, ya una señorita, imagínense ustedes, veinteañera. Y llegó un día quejándose de que la vida era mucho problema y problemas en todos lados y que estaba muy insatisfecha y se quejaba de todo. Entonces el papá le dijo, mira, toma 3 recipientes, llénalos de agua y ponlos a hervir. La niña se quedó, la chica esta se queda así como, ¿qué querrá decirme mi papá? Y entonces pone a hervir los 3 recipientes, pone a hervir el agua en los 3 recipientes que le dijo el papá. Luego el papá le sacó una zanahoria, un huevo y un grano de café y le dijo, ¿qué ves aquí? Ay, papá, pues una zanahoria, un huevo y un grano de café.
ponlos en el agua hirviendo y vamos a esperar unos minutos. La hija lo hace así y espera que hiervan los tres elementos que su papá le dio. Al final le dijo, ahora sácalos, y mira cómo reaccionaron. La zanahoria era dura, pero cuando vino un elemento más fuerte que ella, más terrible que ella, la ablandó. El huevo por dentro era blando, pero cuando lo pusimos a hervir, que es un elemento distinto, muy agresivo, muy fuerte, lo endureció. Y el café, al café no le pasó nada. El café no solamente no padeció, le transmitió su aroma y su sabor al agua hirviendo. Las dificultades que vamos cruzando en una organización y en la vida en general, sí, son como el agua hirviendo. Yo les pregunto, ¿cómo son ustedes? ¿Como la zanahoria, que son duros al principio y ante los obstáculos se ablandan? ¿O son como el huevo? Son blandos, casi líquidos, y ante las dificultades se han ido endureciendo. O mejor aún, son como el grano de café, que las dificultades no les importa, y ustedes le aportan su propio sabor, su propio olor, su propia experiencia a esas dificultades. Para todo eso nos sirve el área de recursos humanos. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima, y por favor, sean granos de café. Hasta pronto.